Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Y si no lo están teniendo, no se preocupen. Vamos a intentar alegrarles el día con el vídeo que les traigo hoy. Hoy prepárense porque vamos a hablar de uno de los temas que más les apasiona, sí, lo adivinaron, Kerem y Hande. Esa pareja que nos robó el corazón en la pantalla y que a pesar de los rumores y las idas y venidas, sigue generando una inmensa cantidad de interés y especulaciones. Vamos a sumergirnos en los últimos acontecimientos, vamos a analizar sus declaraciones, sus gestos y sobre todo, vamos a intentar descifrar si realmente hay una reconciliación en el horizonte. Como siempre les pido que se pongan cómodos, que se preparen su bebida favorita y que se queden conmigo hasta el final del vídeo porque les prometo que vamos a tener mucha información jugosa para comentar. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Recuerda que aquí siempre encontrarás las últimas noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos, análisis profundos y sobre todo, mucho cariño y buena onda. Así que no te lo pienses más y únete a esta gran familia. Bueno, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido un tema de interés público. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación no estuvo exenta de altibajos y, tras un tiempo juntos, anunciaron su separación, dejando a muchos con el corazón roto. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en los últimos meses, hemos visto una serie de señales que han alimentado la esperanza de una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Pequeños gestos, comentarios sutiles y sobre todo, una serie de encuentros que han sido captados por los paparazzi han encendido las alarmas y han hecho que nos preguntemos si realmente hay amor en el aire. Uno de los momentos clave que ha generado más especulaciones fue la reciente entrevista que concedió Kerem Bürsin a un famoso medio turco. En esa entrevista, Kerem habló de su pasado amoroso y aunque no mencionó directamente a Hande, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una clara referencia a ella. Dijo algo así como: he aprendido mucho de mis relaciones pasadas. He aprendido a valorar la importancia de la comunicación, del respeto y sobre todo, de la admiración mutua. Creo que es fundamental encontrar a alguien que te inspire, que te motive y que te haga sentir la mejor versión de ti mismo. Estas palabras, aunque ambiguas, fueron recibidas por los fans de la pareja como una especie de mea culpa por parte de Kerem, como un reconocimiento de que tal vez no valoró lo suficiente la relación que tuvo con Hande en el pasado. Y es que si analizamos la trayectoria de Kerem Bürsin, podemos ver que es un hombre que se ha centrado mucho en su carrera profesional, que ha priorizado sus proyectos y que tal vez, en algún momento, descuidó un poco su vida personal. Pero parece que ahora, después de un tiempo de reflexión, ha llegado a la conclusión de que el amor y la compañía son igual de importantes que el éxito profesional. Por otro lado, también hemos visto señales por parte de Hande Erçel que sugieren que no ha cerrado completamente la puerta a una posible reconciliación. Hande, que siempre ha sido muy discreta con su vida personal, ha evitado hacer comentarios directos sobre su relación con Kerem. Sin embargo, en algunas entrevistas ha dejado entrever que guarda un bonito recuerdo de su romance y que no descarta la posibilidad de volver a enamorarse. Además, hay que tener en cuenta que Hande Erçel es una mujer muy inteligente y muy centrada en su carrera profesional. Sabe que su relación con Kerem generó mucha atención mediática y que una posible reconciliación podría impulsar aún más su carrera. Pero también es una mujer muy sensible y muy reservada, que no está dispuesta a exponer su vida personal a los medios de comunicación si no está completamente segura de sus sentimientos. Otro factor que ha alimentado los rumores de reconciliación son los constantes encuentros entre Kerem y Hande. Aunque ambos han intentado mantener un perfil bajo, los paparazzi han logrado captarlos en varias ocasiones compartiendo cenas, paseos y otros momentos juntos. Estas imágenes, aunque no son pruebas definitivas de que hayan retomado su relación, sí sugieren que mantienen una buena relación y que no han perdido el contacto. Además, hay que recordar que Kerem y Hande tienen muchos amigos en común y que forman parte del mismo círculo social. Esto significa que es inevitable que se crucen en eventos y fiestas. Sin embargo, el hecho de que hayan sido vistos juntos en situaciones más íntimas, como cenas a solas, sugiere que su relación va más allá de la amistad.
Ahora bien, es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la ilusión. Es cierto que hay señales que apuntan a una posible reconciliación entre Kerem y Hande, pero también es cierto que ambos son personas muy reservadas que no suelen hacer públicos sus sentimientos. Además, hay que tener en cuenta que su relación terminó por motivos que no conocemos y que es posible que esos motivos sigan existiendo. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. No podemos dar por sentado que Kerem y Hande van a volver a estar juntos, pero tampoco podemos descartar esa posibilidad. Lo único que podemos hacer es seguir de cerca sus movimientos, analizar sus declaraciones y, sobre todo, respetar su decisión, sea cual sea. Y es que al final del día la relación entre Kerem y Hande es un asunto privado que solo les concierne a ellos. Nosotros como fans podemos expresar nuestra opinión, podemos especular y podemos desear lo mejor para ambos, pero no podemos entrometernos en sus vidas ni exigirles que hagan algo que no quieren hacer. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. En resumen, hemos analizado las últimas declaraciones de Kerem y Hande, hemos examinado sus gestos y hemos intentado descifrar si realmente hay una reconciliación en el horizonte. Hemos visto que hay señales que apuntan a esa posibilidad, pero también hemos advertido que es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la ilusión. Lo más importante es que ambos sean felices y que tomen la decisión que consideren mejor para sus vidas. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión, sea cual sea. Gracias a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario con su opinión sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la posible reconciliación entre Kerem y Hande. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo. Y recuerden, si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y podrán estar al día de las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Además, suscribiéndose al canal me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia. Y ahora sí, me despido de todos ustedes. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Los quiero. *** ampliación de la noticia, un análisis profundo de Anker y el rumor de reconciliación ***. Hola de nuevo mis queridos suscriptores. Siguiendo con el tema de Kerem y Hande, esa pareja que nos tiene a todos al borde del asiento, quiero profundizar un poco más en los detalles, en los entresijos de esta posible reconciliación. Porque, seamos honestos, la historia de Anker es mucho más que un simple romance de telenovela. Es una historia de amor, de éxito, de presiones mediáticas y, sobre todo, de dos personas que, a pesar de todo, siguen conectadas. *** el fenómeno Senkalkapm y el nacimiento de un romance ***. Para entender la magnitud de este fenómeno, tenemos que remontarnos al año 2020, cuando Senkalkapm Love is in the Air llegó a nuestras pantallas. La serie, una comedia romántica turca, rápidamente se convirtió en un éxito internacional, cautivando a audiencias de todo el mundo con su trama ligera, su humor inteligente y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Kerem, con su carisma arrollador y su atractivo irresistible, encarnó a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que se ve obligado a fingir un compromiso con Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista con un espíritu libre y una personalidad arrolladora. Lo que comenzó como un simple contrato pronto se convirtió en una historia de amor genuina, llena de obstáculos, malentendidos y, sobre todo, mucha pasión. La química entre Kerem y Hande era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans no tardaron en notar la conexión especial entre ellos y comenzaron a especular sobre la posibilidad de un romance en la vida real. Y como suele suceder en estos casos, sus deseos se hicieron realidad. A principios de 2021, Kerem y Hande confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. *** el romance bajo el foco mediático, altibajos y presiones ***. Su relación fue un torbellino mediático. Cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por los paparazzi, cada uno de sus gestos era analizado al detalle por los fans.
Se convirtieron en la pareja del momento, en el epítome del amor y la felicidad. Viajes románticos, mensajes cariñosos en redes sociales, apariciones públicas llenas de complicidad, todo parecía indicar que su amor era indestructible. Sin embargo, la presión mediática y las exigencias de sus carreras profesionales pronto comenzaron a pasar factura. Ambos eran jóvenes, ambiciosos y estaban en la cima de su éxito. Kerem con su mirada puesta en Hollywood y sus proyectos internacionales, y Hande, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía, tenían agendas muy apretadas y poco tiempo para dedicar a su relación. Los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza. Se hablaba de celos, de falta de tiempo, de incompatibilidad de agendas. Y finalmente en enero de 2022, la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían roto. La noticia causó una gran conmoción entre sus fans, que se negaban a creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Asterisco asterisco después de la ruptura, reflexión, madurez y nuevos caminos asterisco asterisco. Tras la ruptura, ambos se centraron en sus carreras profesionales. Kerem continuó persiguiendo su sueño de triunfar en Hollywood, participando en proyectos internacionales y buscando nuevas oportunidades. Hande, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Durante este tiempo, ambos evitaron hablar públicamente sobre su relación pasada. Sin embargo, en algunas entrevistas dejaron entrever que guardaban un buen recuerdo el uno del otro y que no descartaban la posibilidad de volver a encontrar el amor. Parece que el tiempo separados les ha servido para reflexionar, para madurar y para entender lo que realmente quieren en la vida. Asterisco asterisco las señales de una posible reconciliación, simple amistad o algo más, asterisco asterisco. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. En los últimos meses hemos visto una serie de señales que han alimentado la esperanza de una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Asterisco 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 la entrevista de Kerem asterisco asterisco como mencioné anteriormente, la entrevista que Kerem concedió a un medio turco fue clave. Sus palabras sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la admiración mutua fueron interpretadas por muchos como un mensaje dirigido a Hande. Asterisco 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 la discreción de Hande asterisco asterisco Hande, que siempre ha sido muy reservada con su vida personal, ha evitado hacer comentarios directos sobre Kerem. Sin embargo, su silencio también puede interpretarse como una señal de que no quiere cerrar la puerta a una posible reconciliación. Asterisco 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 los encuentros secretos asterisco asterisco los paparazzi han logrado captar a Kerem y Hande en varias ocasiones compartiendo cenas y paseos. Estas imágenes, aunque no son pruebas definitivas, sugieren que mantienen una buena relación y que disfrutan de la compañía del otro. Asterisco 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 el círculo social en común asterisco asterisco como mencioné antes, Kerem y Hande tienen muchos amigos en común y forman parte del mismo círculo social. Esto significa que es inevitable que se crucen en eventos y fiestas. Sin embargo, el hecho de que hayan sido vistos juntos en situaciones más íntimas sugiere que su relación va más allá de la amistad. Asterisco 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 pistas en redes sociales asterisco asterisco los fans más acérrimos han analizado al detalle las publicaciones de Kerem y Hande en redes sociales, buscando pistas que puedan indicar una posible reconciliación. Likes, comentarios, menciones indirectas, todo vale para alimentar la esperanza. Asterisco asterisco análisis de los factores a favor y en contra de la reconciliación asterisco asterisco. Para ser objetivos, es importante analizar los factores que podrían favorecer o dificultar una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Asterisco asterisco factores a favor asterisco asterisco. Asterisco 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 la química asterisco asterisco la química entre Kerem y Hande es innegable. Tanto dentro como fuera de la pantalla, su conexión es palpable y eso es algo que no se puede fingir. Asterisco 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 el amor asterisco asterisco a pesar de la ruptura, es evidente que ambos guardan un buen recuerdo el uno del otro y que todavía existe un cariño especial entre ellos. Asterisco 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 la madurez asterisco asterisco el tiempo separados les ha servido para reflexionar y madurar. Es posible que ahora tengan una visión más clara de lo que quieren en la vida y que estén dispuestos a hacer sacrificios para que su relación funcione. Asterisco 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 el potencial mediático asterisco asterisco una reconciliación entre Kerem y Hande generaría una gran atención mediática y podría impulsar aún más sus carreras profesionales. Asterisco asterisco factores en contra asterisco asterisco.
Asterisco 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 la presión mediática asterisco asterisco la presión mediática sigue siendo un factor importante a tener en cuenta. Ambos son personas muy reservadas que no están dispuestas a exponer su vida personal a los medios de comunicación si no están completamente seguros de sus sentimientos. Asterisco 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 las agendas apretadas asterisco asterisco sus carreras profesionales siguen siendo muy exigentes y es posible que les resulte difícil encontrar tiempo para dedicar a su relación. Asterisco 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 los motivos de la ruptura asterisco asterisco no conocemos los motivos exactos de su ruptura, pero es posible que esos motivos sigan existiendo y que puedan dificultar una posible reconciliación. Asterisco 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 el miedo al fracaso asterisco asterisco después de una ruptura tan mediática, es comprensible que ambos tengan miedo a volver a intentarlo y a fracasar de nuevo. Asterisco asterisco conclusión, esperanza a realidad y respeto asterisco asterisco. En definitiva, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿volverán Kerem y Hande a estar juntos? La respuesta, como siempre, solo la tienen ellos. Hay señales que apuntan a una posible reconciliación, pero también hay factores que podrían dificultarla. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Lo más importante es que ambos sean felices y que tomen la decisión que consideren mejor para sus vidas. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión, sea cual sea. Si deciden volver a estar juntos, les daremos todo nuestro apoyo y les desearemos lo mejor. Y si deciden seguir caminos separados, también respetaremos su decisión y les desearemos la mayor felicidad. Porque al final del día, lo importante es que Kerem y Hande sean felices. Y si su felicidad pasa por estar juntos, pues adelante. Pero si su felicidad pasa por estar separados, también lo entenderemos. Lo importante es que sigan brillando, tanto en sus vidas personales como en sus carreras profesionales. Gracias a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la situación. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario con su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? Los leo en los comentarios. Y recuerden suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero. Hasta la próxima.